Leamos Tito capítulo 2, versículos del 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amada iglesia, esta es la palabra de Dios. Oremos. Señor, cuán agradecidos estamos por estar en este lugar. Tu palabra, Señor, una y otra vez llama a los que tú has escogido y redimido santos. Oh Señor, aunque humanamente pensando podríamos decir que es un título que tal vez no nos pertenece, Señor. Pero sabemos que en tu amor y en tu gracia, Señor, tú nos has designado así. Somos santos delante de ti. Y oh Dios, es por eso que reuniones como estas son gloriosas, porque hombres y mujeres que han pecado en contra de ti, ahora, Señor, por la sangre del Cordero, pueden libremente tener acceso a tu presencia y adorar verdaderamente. Gracias por habernos permitido cantar alabanzas a tu nombre. Gracias por permitirnos abrazarnos y gozarnos entre los hermanos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de leer, escuchar, predicar tu palabra, exponerla con el fin de conocerte más y en nuestras vidas ser santificados por ella. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros y nos ayudes, Señor, a escuchar atentamente mientras tu Espíritu, Señor, nos habla por tu palabra. Oramos esto en el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Aquí básicamente llegamos a una sección donde el apóstol Pablo, habiendo instruido a Tito, ahora termina dándole una última instrucción que en realidad es un mandamiento. Al inicio del capítulo, Pablo le instruyó a Tito a hablar de acuerdo a la sana enseñanza o a la sana doctrina. En el capítulo 2, versículo 1, Pablo le dijo a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito había escuchado o leído las instrucciones del apóstol Pablo y ahora él tenía que hablar sobre los requisitos del comportamiento de acuerdo al evangelio, y sabemos que Tito se había dirigido a los ancianos, a las ancianas, a las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes y también a los esclavos. O sea que Tito debía de enseñar diligentemente con doctrina saludable. Estamos conscientes de la condición de muchas iglesias el día de hoy. Y aunque bíblicamente son iglesias locales, tristemente los púlpitos son muy débiles. Esto es doctrinalmente. Así que la enseñanza de Tito se debía de ver en todos estos grupos de personas de una forma práctica. Esto es en su manera de vivir. Y es por eso que cuando venimos a la iglesia y nos sentamos a los pies de nuestros maestros, te escuchamos atentamente para luego salir de aquí y vivir lo que hemos aprendido. Así que todos estos hermanos en Creta debían de ser testimonio del evangelio de Dios en sus propias vidas.
Pero ahora al final del capítulo, Pablo cerrará con una última exhortación. Pablo una vez más hará hincapié en lo que ya explicó previamente al decirle a Tito en el versículo 15, que es el texto que vamos a exponer el día de hoy. Esto habla y exhorta y reprende, ¿cómo dice? Con toda autoridad. O sea que Tito ya sabía qué decir, ya había recibido las instrucciones específicas sobre qué enseñar a todos estos grupos, pero ahora Pablo le dirá de qué forma él debía de hacerlo. Así que nuestro sermón estará enfocado sobre la siguiente pregunta y que espero en el Señor estaré respondiendo. Y la pregunta es esta: ¿cómo es que Tito debía de enseñar a los cretenses? ¿Cómo es que Tito debía de enseñarles? Observemos el texto una vez más. Tito 2:15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Para iniciar, veamos primeramente el mandamiento. Pablo le dice a Tito, esto habla. Pablo, sabemos, era un apóstol de Jesucristo. Él había sido comisionado directamente por el Señor. Él no hizo como muchos el día de hoy se levantan y se autoproclaman, ya sea pastores, maestros o apóstoles. Él había sido comisionado por el Señor, escogido específicamente por Cristo y por Dios el Padre, que lo había resucitado a Cristo de entre los muertos. Así que cuando Pablo dice, esto habla, cuando él escribió por inspiración del Espíritu Santo, Pablo, en otras palabras, ejercía su autoridad como apóstol de Jesucristo. Por lo tanto, este era un mandamiento que Tito no podía ni debía de resistir. Resistirse a él sería resistir a Dios mismo. Y ojo, no estamos diciendo que Pablo estaba al mismo nivel que el Espíritu Santo, no, sino que en ese instante esa palabra, ese mandamiento tenía origen en Dios, no en Pablo en sí, tenía origen en Dios mismo. Pablo era un hombre en realidad común, pero así como hoy leemos esta carta o cualquier otra carta de su autoría en el Nuevo Testamento, lo consideramos como lo que es, la inerrante, infalible palabra de Dios. Por lo que Tito no debía de poner solamente atención a este mandamiento porque venía de Pablo. De hecho, la mayoría de las veces que Pablo habló no era inspirado. Solamente las 13 cartas que están aquí en el Nuevo Testamento. Así que Tito no debía de poner solamente atención a este mandamiento porque venía de Pablo, sino que Tito debía de poner atención y obedecer tan simplemente y sencillamente porque Dios así lo indicaba. Así que vamos a dividir nuestro sermón en dos pequeñas partes. La primera en el mandamiento y la segunda en el modo para cumplir el mandamiento. Número 1, vamos a ver el mandamiento y número 2, el modo para cumplir el mandamiento. Veamos el primero. Observen rápidamente una vez más el versículo 15. Pablo le dice a Tito, inspirado por el Espíritu Santo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Vemos aquí 3 verbos diferentes. Habla, exhorta y reprende. MacArthur dice, estos 3 verbos identifican la necesidad de proclamación, aplicación y corrección a través de la palabra. Una vez más, MacArthur dice, estos 3 verbos identifican la necesidad de proclamación, aplicación y corrección a través de la palabra. Así que vayamos por estos 3 verbos uno por uno. ¿Qué quiere decir para empezar Pablo con habla? O para entender mejor, ¿qué era lo que debía de hablar Tito? Bueno, Tito debía de hablar todo lo que Pablo le dijo del versículo 1 al versículo 14. Y no es necesario tener que volver a leer o revisitar punto por punto lo que se dijo. Así que para proseguir con nuestro sermón,
podríamos reducir todo lo dicho por Pablo en una sola y pequeña frase en el Evangelio. O doctrina saludable, o sana doctrina. Evangelio o sana doctrina. O sea que Tito debía de enseñar el Evangelio de una forma meticulosa, de una forma minuciosa, y los oyentes como resultado entonces debían de responder. ¿De qué forma? O sea, ellos escucharon el Evangelio, escucharon la sana doctrina. ¿Cómo es que debían de responder los oyentes? Viviendo el Evangelio, viviendo de acuerdo a la sana doctrina. Algo que también nosotros debemos de hacer día con día. Escuchamos atentamente y de todo corazón y luego tratar de responder. Ahora, a simple vista, esto suena bastante simple, ¿cierto? Pablo le dice a Tito, esto habla. Pregunta, ¿qué tan difícil puede ser esto? Bueno, meditemos un poco y seamos honestos y preguntémonos, ¿es fácil realmente hablar o predicar o proclamar o enseñar el Evangelio? ¿Realmente es fácil? Seamos honestos. Bueno, a veces sí y a veces no, depende dónde y con quién lo hagamos, ¿cierto? Personalmente como pastor, para mí es una de las tareas más, pero más difíciles tener que presentar el mensaje transformador del Evangelio tanto a creyentes como a incrédulos. Y es difícil porque lo cierto es que ambos grupos, los grupos creyentes e incrédulos, muchas veces, si no es que la gran mayoría de las veces, al escuchar el mensaje del Evangelio, se ofenden. Y no se ofenden porque yo quiera o porque tenga esa intención, no. Ahí yo no tengo nada que ver. Ellos se ofenden porque el mensaje en sí es ofensivo. Este mensaje aplasta el orgullo del hombre, arremete en contra de todo su ego. Y es por eso que muchos pastores evitan hablar del tema. Específicamente, evitan hablar de aquello que tiene que ver con el pecado, con la ira y el infierno. Y es por eso también que muchos, pero muchos creyentes prefieren simplemente callar y no decir nada. Y muchas veces por tan solamente tratar de mantener sus relaciones para no asustarlas o incomodarlas. Pero esto sucede porque lastimosamente estos creyentes confunden lo que viene siendo el verdadero amor. Pero saben, bíblicamente, recuerden que para todo tenemos que pensar bíblicamente. Bíblicamente, una persona que realmente ama siempre, pero siempre hablará la verdad. Siempre. Aunque esté consciente de que esa verdad pueda incomodar a la otra persona. Obviamente existe la forma en cómo se dicen las cosas y eso es lo que estaremos viendo en el segundo punto, pero básicamente esta específica función del pastor o del ministro y en realidad de todo creyente, el de hablar o enseñar el Evangelio, es una función que muy poco se practica el día de hoy. Muy poco. Los creyentes simplemente no quieren hablar. No quieren enseñar el verdadero, escuchen, el verdadero plan de Dios para la salvación. Aquel mensaje que exalta y rinde gloria a Cristo el Señor. Y la realidad, la cruda realidad es que existen pocos cristianos que tienen el valor para abrir su boca. Muy pocos cristianos. Y un comentarista se refiere a este tipo de cristianos, a esos pocos cristianos como los hermanos fieles.
Y noten lo que este comentarista dice al respecto de cómo tan solamente por ser fiel existe una consecuencia. Él dice esto: al hermano fiel que se atreve a hablar se le tiene por fanático, beato o pesado. Mis amados, esta es una realidad. Ante los ojos de los hombres seremos vistos así, como personas con fanatismo extremo, como cristianos radicalizados. ¿Sí o no? Pero saben, no deberíamos de asustarnos o intimidarnos por ser llamados así. De hecho, escuchen esto, debería de ser un halago. Debería de ser una adulación, debería de ser un deleite que por poner nosotros en alto a Cristo y su obra redentora nos vean así y nos llamen así. Debería de ser un privilegio. Deberíamos de gozarnos en ello, mis amados. A que en el día final, cuando le veamos a Cristo en todo su esplendor, seamos avergonzados. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28 dice: y ahora, hijitos, permanecer en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Versículo 15, Tito 2, versículo 15. Esto habla. Amado creyente, no debemos de permanecer ni quietos ni en silencio. No debemos ni podemos, bajo ninguna circunstancia. Debemos de aprovechar cada oportunidad brindada por el Señor. Cada persona cerca a nosotros, escuchen esto, es un potencial candidato a la salvación. Cada individuo extraño también es una oportunidad que nosotros no podemos desperdiciar ni dejar pasar. Tenemos que aprovechar al máximo esas oportunidades. Y para esto se necesita el Evangelio. Este mensaje tan hermoso y tan glorioso debe de ser predicado por ti y por mí. Romanos capítulo 10, versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice un comentarista, y lo cito: el Evangelio y sus implicaciones éticas deben formar una parte integral de nuestra conversación habitual como creyentes. Una cosa, pero que está bastante clara para los pastores. Los pastores, en cuanto al Evangelio, no tienen opción alguna. Los pastores deben de hacer tan solamente una cosa: hablar lo que Dios habló aquí en este libro. Exponerlo de una manera clara y concisa, con precisión y prontitud. Los pastores, mis amados, no tienen una segunda opción. Este es su trabajo principal: enseñar y predicar la palabra. Pero saben, el Evangelio y su proclamación no es único de solamente los pastores. No lo es. Así que los creyentes también, cada creyente necesita de la misma manera tener esa urgencia de hablar. A todos, a todo mundo, a cualquier persona que nos encontremos, cercana o extraña. Así que me pregunta para ti, mi amado hermano: ¿amas tanto el Evangelio y lo crees de tal forma que vas y lo predicas?
¿Sabes? No se necesita de un púlpito como este. No se necesita de una plataforma. De hecho, algo que muchos hombres hoy en día es todo lo que buscan. Un lugar para presentarse y proyectarse ante los demás. Pero cuando es momento de realmente proclamar el Evangelio, lo tienen por menos. ¿Y saben por qué? Porque no está en su lista de prioridad. Y porque ahí en realidad no hay lugar para el protagonismo que tanto busca y desean. No se necesita ni de un púlpito ni de una plataforma. Pero si Dios en su gracia te llama al ministerio, no busques inmediatamente el púlpito o el lugar. Prepárate y sé humilde. Y sométete a tu iglesia local, sométete al liderazgo, sirve con toda humildad, sométete a un proceso de tiempo en donde tú serás afirmado por los líderes y por la iglesia también. Pero para todos los demás que no tienen llamado ministerial, una vez más, no se necesita un púlpito, solamente se necesita, el único requisito es ser hallado fiel y el tener un deseo ferviente y apasionado porque otros puedan escuchar el mensaje de Cristo, que puedan escucharlo a Él en toda su gloria y cómo Él es el único sustituto por sus pobres almas que están pereciendo. Esto habla, dijo Pablo a Tito. Tenemos que hablar. No podemos guardar silencio. No podemos quedarnos quietos. Sí, tenemos nuestra salvación bien, pero bien asegurada. Pero no nos vayamos sin que por lo menos antes tratemos de persuadir a otros. Y así como dijo Spurgeon, que primero pasen por mi cuerpo muerto. Si es que se van al infierno, primero que pasen por mi cuerpo muerto. Esto habla, le dijo Pablo a Tito. Ahora, cabe mencionar que en el original, tal y como está escrito, este texto es un mandato que se encuentra en tiempo presente continuo. Lo que significa que Pablo estaba consciente de que Tito hablaba y enseñaba, de que el Evangelio estaba en su mente y en sus labios, pero aquí la idea es que Pablo anima a Tito a seguir haciéndolo de una manera no temporal, sino de una manera continua. Siempre. Y es por eso que a Timoteo también le dijo, predica a tiempo y afuera de tiempo. O sea que en todo momento. No importa el momento o la circunstancia, no importa quién esté a tu alrededor, tienes que hacerlo continuamente. Y Tito debía de estar siempre alerta y estar al pendiente de cualquier situación en la que él pudiera rápidamente aprovechar para traer el Evangelio a los perdidos, así como también enseñar fielmente y pacientemente a los creyentes, y en respuesta a que estos últimos, los creyentes, pudieran ahora sí que vivir a la luz del Evangelio. Recordemos, hermanos, no solamente escuchamos y creemos el Evangelio, también lo vivimos. También lo vivimos. Esto habla. Tito tenía que hablar primeramente, pero segundo, Tito también debía de hacer lo siguiente. Como parte del mandamiento tenía que hablar y exhortar. Tito capítulo 2 versículo 15. Esto habla y exhorta. Y exhorta. La mayoría de las veces se piensa que una exhortación es algo negativo, ¿cierto? Pero todo lo contrario. Las exhortaciones, de hecho, son buenas y muy buenas para los creyentes. Y especialmente aquí esta exhortación tiene una intención buena y positiva. Tito básicamente tenía la tarea
de estimular a los creyentes a que estos fueran más conscientes en sus vidas en relación a lo espiritual. O sea que los creyentes en Creta necesitaban hacer a un lado lo terrenal y a su vez fijar su mirada en los asuntos del reino. Tito en ese sentido sería aquel maestro que traería aliento y esperanza a los creyentes, especialmente cuando sabía que estos podían estar tentados a sucumbir a sus pecados pasados. Así que Tito serviría como aquel fiel consejero que acude prontamente a socorrer al hermano que necesita desesperadamente, y como dice aquel bello himno que a veces cantamos, bellas y dulces palabras de vida. Los pastores tratamos de hacer eso, pero sabes, tú también deberías de hacerlo. Los pastores damos consejo, pero sabes, tú también puedes aconsejar bíblicamente a otros. Puedes traerles aliento a otros creyentes. Así que todos necesitamos acercarnos a nuestros hermanos en la fe y darles un abrazo, un consuelo, y mediante la exhortación ante todo, debemos de animarlos a continuar en este mundo que prácticamente está echado a perder. Así como Tito y como creyentes fieles, tenemos que exhortar con amor y paciencia a otros hermanos, aunque los veamos más débiles en su fe. De hecho, ese es el propósito. Si nosotros estamos más firmes, si creemos estar más firmes, debemos de estar ahí a un lado de ellos para sostenerles, para soportarles, para darles esa palabra de aliento. Número 1, Tito tenía que hablar, no debía de callar, debía de enseñar el evangelio y la sana doctrina. Y número 2, tenía que exhortar, animar a otros creyentes, consolarlos. Pero tercero, Tito también debía de hacer lo siguiente. No solamente debía de hablar y exhortar, también debía de reprender. Tito capítulo 2, versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende. Ahora, este verbo, a diferencia del último, sí sugiere llamar la atención. Pero específicamente Pablo está indicando a Tito a que éste debía de hacer el uso de palabras de amonestación, de advertencia, de desaprobación o de corrección. O sea que nuestra función no solamente consiste de animar y exhortar a otros o enseñarles el evangelio, sino también si vemos a alguien que está caminando por otro lado, debemos de tratar de corregirles, y para eso tenemos que reprenderlos. En cuanto a los creyentes, la reprensión tiene la intención de mostrar el error, tiene la intención de señalar su pecado y de convencerle a que éste retome su fidelidad una vez más al Señor. Esa es una tarea que todos nosotros debemos y podemos hacer. No debemos permitir que nuestros hermanos sigan sobre ese rumbo que finalmente los puede hacer caer y caer de tal manera que sea muy o más difícil levantarse. Debemos de acudir prontamente. Pero en cuanto a los no creyentes, tenemos que abrirles los ojos a los pecadores en cuanto a su necesidad de salvación, y para eso se necesita la denuncia también de su pecado. Y se necesita también hablar de la advertencia del juicio venidero. De igual manera, tenemos que reprender a los creyentes y a los no creyentes, pero en ambos casos, y dependiendo de la situación y de la resistencia a la reprensión, será necesario y muy necesario ser firmes. O sea, no debemos de desistir y simplemente con palabras. Pero como dijo un comentarista, si queremos ser fieles a nuestro cometido, además de exhortar con palabras de ánimo, a veces tendremos que recurrir a palabras más duras de reprensión.
Les hago mención brevemente del contexto inmediato y la condición de los cretenses. Los cretenses no eran finas personas. Estaban muy lejos de serlo. De hecho, en el capítulo 1, si tan solamente voltea su mirada ahí en ese capítulo, en el versículo 12, uno de sus propios profetas dijo de los cretenses esto. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Así que Tito, como fiel creyente y ministro de la palabra de Dios, tenía la gran responsabilidad de reprender a estos duramente. Observen el versículo 13 del capítulo 1. Este testimonio es verdadero, por tanto, ¿qué dice? Repréndelos duramente. ¿Para qué? Aquí está el propósito: para que sean sanos en la fe. Así que, mi amado hermano, si algún día tú, por alguna razón, cometes un error o un pecado en contra de Dios o en contra de algún hermano, y un hermano más maduro en la fe viene y con gracia y amor se acerca a ti y te señala esa falta, no lo ignores, no te molestes con él. Tómalo como si fuera Dios mismo enviándolo para que tú seas sano en tu fe, para que adereces o endereces tu camino y corrijas tu falta y estés bien a cuentas con aquel que te salvó. De nada sirve. A veces sabemos que debemos de actuar y muchas veces tratamos de evitarlo, ¿cierto? Porque lo cierto es que a nadie nos gusta la confrontación. Pero de nada sirve evitarla. Y especialmente cuando vemos a otros que se están hundiendo enfrente de nosotros. Muchos otros creyentes en esas condiciones pueden terminar en una anemia espiritual. Y si nosotros tenemos, por decirlo así, la solución, esto es, si tenemos el consejo de la palabra, ¿por qué no vamos y nos acercamos? Y a los incrédulos ni se diga, a ellos les irá peor si mueren en esa condición. El juicio será todavía mucho más aterrador si no obedecen a la fe y vienen al arrepentimiento. Entonces también de la misma forma, acerquémonos a ellos y reprendámoslos. Dice un autor: ¿estamos dispuestos a recibir reprensión? Hace una pregunta y luego dice lo siguiente: nuestro orgullo siempre se alza en contra de ella. Pero si queremos ser un pueblo celoso de buenas obras y propiedad particular del Señor de la gloria, tendremos que humillarnos y aceptar esta disciplina. Ahora, para todo esto y como todas las cosas, y especialmente si somos predicadores o maestros de la Biblia, necesitamos hacer un equilibrio. Si en nuestro ministerio, si en nuestra enseñanza solamente está compuesta de pura reprensión, si solamente estamos reprendes, esto será una carga demasiado pesada para los creyentes. Y al mismo tiempo, y aquí está el equilibrio, si evitamos la reprensión, y ya vimos qué tan necesaria es, si se ignora del todo la reprensión, seremos hallados infieles a nuestro llamado. Pero más que nada, seremos hallados infieles ante el Señor. Así que no ignoremos estas cosas. Acerquémonos, exhortemos, hablemos y reprendemos, pero no olvidemos que primeramente tenemos que considerarnos a nosotros mismos. Somos hombres débiles que cometemos a veces muchas faltas.
Y teniendo en cuenta eso, entonces nos acercamos a los otros sabiendo que sí están cometiendo una grave falta en contra del Señor, pero debemos de recordar que estamos para animarles y levantarles, no para destruirlos. Dice un comentarista, hace falta mucho consuelo y mucha exhortación, ¿cierto? Pero noten lo que dice, pero también hace falta mucha reprensión. Una vez más, hace falta mucho consuelo y exhortación, pero también hace falta la reprensión. Bueno, este fue el mandamiento y fue nuestro primer punto. Ahora veamos el segundo punto, el modo para cumplir el mandamiento. Una vez más ya vimos el mandamiento. Esto habla y exhorta y reprende de qué forma se debe de cumplir el mandamiento. Versículo 15, con toda autoridad. Tito debía de cumplir este mandamiento, debía de hablar, exhortar y reprender con toda autoridad. Esto básicamente significa autoritativamente o con toda autorización. Habla, exhorta, reprende autoritativamente o con toda autorización. Ahora, antes de proseguir, me gustaría hacer una aclaración. El ministro de la palabra tiene un cargo de autoridad. Pero eso no significa que un pastor se deba de presentar en todo de una manera arrogante, exigiendo obediencia a cualquier cosa que él diga. La autoridad que él tiene viene no de su persona o sus pensamientos o de su corazón. La autoridad que él tiene viene de la palabra de Dios. El pastor no va a dominar despóticamente al rebaño, nunca, jamás, pero él tiene la autoridad de dirigir al rebaño a la palabra infalible de Dios. ¿Ven la diferencia? O sea que el pastor es básicamente responsable, por decirlo así, de que se respete la palabra de Dios, de que se obedezca. Y es por eso que a veces, y cada quien tiene su estilo, ¿verdad? A veces que en algunos vemos más pasión que otro, pero es por eso que muchas veces los vemos hablando y enseñando así. Porque saben que tienen una función principal, enseñar la palabra, y lo deben de hacer autoritativamente, con toda autorización. Entonces, Tito debía de hablar y enseñar la palabra de Dios no bajo sus propios términos o intenciones. Y obviamente cada predicador debe de ser intencional, pero lo que trato de decir aquí es que si Tito debía de comunicar la verdad de Dios, debía de hacerlo con la autoridad de la palabra de Dios. Autoritativamente, con toda autorización de parte de Dios. Ahora, esta palabra autoridad comúnmente y lamentablemente en nuestros tiempos tiene una connotación negativa. Dice un autor, en nuestro mundo moderno, autoridad es una palabra sucia. Se ve como la antítesis de la libertad personal y nos impide hacer lo que queremos, se mete en nuestro camino. Cuando alguien comparte solamente sus propias opiniones o pensamientos, si su habla se basa en lo que está en su mente, en su corazón en esos momentos, esa es su autoridad. Lo que diga o imponga llega a ser una autoridad propia o personal y no es una autoridad basada en las Escrituras. Y en dados casos, si nosotros actuamos de esa forma, las personas a las que les estemos enseñando o predicando podrán simplemente decir, bueno, gracias, pero esa es tu opinión. Gracias, pero sabes, me tengo que marchar.
Así que, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Qué debemos de ¿a qué debemos de recurrir? Bueno, estamos aprendiendo que debemos hacerlo de esta forma. Bíblicamente. Tenemos, sí, la autoridad, pero esta es una que se deriva de la santa palabra de Dios. Y eso debemos de tenerlo siempre conscientes. Sin embargo, Pablo comienza el versículo diciendo, como vimos, esto habla refiriéndose al Evangelio de Jesucristo y a sus implicaciones éticas. O sea que Tito, al haber aprendido el Evangelio directamente del apóstol Pablo, contaba con la autoridad apostólica en lo que él debía de enseñar en Creta. Además, Pablo, sabemos, no hablaba por su propia cuenta, sino que él transmitía el mensaje que le había sido revelado por el Señor Jesucristo. O sea que Pablo no se había inventado este mensaje. Y aunque sabemos que Pablo no caminó con Cristo, sí fue testigo ocular de su resurrección, del Cristo glorificado. Y sabemos, como dice Gálatas capítulo 1, que Cristo se le apareció a Pablo y le enseñó todas estas cosas. Y es por eso que Pablo fue el autor con más autoría del Nuevo Testamento, de los libros del Nuevo Testamento. Porque él había recibido revelación directa de parte del Señor Jesucristo. En Gálatas capítulo 1, versículo 12 dice, pues yo ni recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino ¿de quién? Sino por revelación de Jesucristo. Así que él lo hacía bajo el mandato divino, como se indica en la instrucción que recibió de Dios nuestro Salvador. Tito capítulo 1, versículo 3, Pablo dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Así que Tito no debía de dejarse intimidar, sino que debía reconocer que él estaba hablando las palabras de Dios en representación de Dios. Y de ahí era de donde venía su autoridad. Y es lo mismo para con los pastores el día de hoy. Muchos de ellos son hombres muy, pero muy débiles. Bastante débiles. Pero que tienen un llamado de parte de Dios. Y que cuando hablan y exponen su palabra, lo hacen bajo su autorización. Dice un comentarista, puesto que el maestro cristiano recibe el llamamiento y los dones para enseñar las Escrituras, entonces al ser fiel a la palabra de Dios, su ministerio tiene la autoridad de la palabra de Dios. No tenemos los pastores autoridad propia. Algunos podrán tenerla, pero no deben de hacer uso de ella. Así que es mejor, mucho mejor siempre hacer uso de la autoridad de Dios y de su palabra. Solamente basta con ser fieles a las Escrituras. Solamente basta con ser suficientes o ser fieles al texto. Y si somos fieles a la palabra, podemos saber que contamos con la autoridad de Dios en nuestra habla, en nuestra exhortación y en nuestra reprensión. Así pues, no cabe anunciar estas ideas con tan solamente como meras sugerencias que los hermanos en alguna congregación puedan aceptar o rechazar si es que ese es su pensamiento. Así que debemos de presentar las palabras de Dios como exigencias de Él. A veces el hombre, incluyendo al creyente, ciertamente puede hacer caso omiso de nuestro mensaje, pero saben, es a Dios a quien él o ella dará cuentas, no al predicador. El predicador está puesto
como heraldo, como un portavoz de Dios, y por lo tanto debe de hablar con toda autoridad y al mismo tiempo también debe de ser escuchado con todo respeto. Finalmente, Pablo le dice lo siguiente a Tito. Ya vimos el mandato, ya vimos el modo de cómo cumplir ese mandato. Veamos lo que le dice al final. Tito capítulo 2, versículo 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Y noten lo que dice al final. Nadie te menosprecie. Pablo le dice a Tito, nadie te menosprecie, no porque él debería de buscar honor para sí mismo, sino porque él había sido enviado por Dios para enseñar su palabra. Y si recordamos lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, sobre los pastores o los ancianos, dice esto. Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Una vez más, y creo que esa es la naturaleza de todo hombre, incluyendo a los creyentes. Hay un problema con sujetarse a la autoridad. Y eso es lamentable. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios ha establecido así, en este caso su iglesia, independientemente de los hombres que estén ahí al frente. Y si tú, mi amado hermano, tienes un problema con esto, si estás batallando con esto, mi oración es que tan solamente consideres que el que edifica su iglesia es Cristo mismo. Y parte de esa edificación es que Él, como dice Efesios capítulo 4, Él da como regalos a pastores y maestros. Y es por eso que, como dice Timoteo, Pablo a Timoteo, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahora, el contexto nos inclina a pensar que el problema no residía en Tito, sino en los cretenses mismos. O sea, que ellos no querían someterse a la enseñanza de la palabra de Dios, rechazaban la autoridad. Pero ¿saben? Tito no debía de acobardarse ante ellos, ni dejarse despreciar. Aun cuando un ministro es un fiel hombre de Dios que ministra con integridad, ciertos miembros de la congregación a veces son capaces de menospreciarle y criticarle. Pero como vemos aquí en la santa palabra de Dios, Tito no podía permitir que nadie lo menospreciara. Nadie. ¿Por qué? Porque esta recomendación sigue inmediatamente a lo que acabamos de escuchar, a lo anterior. Le anima aún más a reprobar o reprender a cualquiera que quisiera hacerlo. O sea, básicamente Pablo le dice, adviértelos con tal autoridad que ninguno se considere superior a la necesidad de la reprensión. Así que Tito debía de hablar con toda seguridad, no con inseguridad, con toda seguridad y con gran ánimo como para exigir respeto. Nadie debía de rebelarse. Y el que quisiera rebelarse debía de ser confrontado. Y eso es precisamente lo que dice MacArthur. Porque la rebelión contra la verdad debe de ser confrontada. Confrontar cuando es necesario es correcto hacerlo. Es más, es necesario. Y de hecho es precisamente lo que Pablo le dijo a Timoteo también en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta,
a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Algo verdaderamente fuerte. Pero noten la actitud de Pablo y la actitud que Timoteo debía de tener. Versículo 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, Timoteo, siendo un joven bastante tímido, le dice, y joven, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, no tan solamente por verte a ti, joven, que nadie te menosprecie tampoco. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero noten lo que le dice también a Timoteo, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Un equilibrio perfecto. Un solo versículo, pero que nos dice tanto. Una tarea, podríamos decir y pensar, muy difícil para Tito, tener que hacer todo esto, hablar así, exhortar así y reprender así. Pero como hemos visto, esto se convierte en una necesidad. El evangelio, mis amados, está en juego. La integridad de la iglesia también. Y como dice Calvino, se debe de insistir en hacer esto continuamente. Y él dice, Calvino, sin fatigarse, porque jamás podrá inculcarse de sobra. O sea que los predicadores no paramos ni descansamos. Y es por eso que predicamos así, con un sentido de urgencia. Hay alguien que merece ser glorificado. Y de acuerdo a nuestro texto, Cristo se glorifica así. Cuando el ministro habla, exhorta y reprende con toda autoridad, y cuando los demás no lo menosprecian. Al reflexionar y al ver este texto, al haberlo expuesto y al haber escuchado lo que este texto dice, se nos recuerda sobre nuestra responsabilidad que se nos ha confiado como seguidores de Cristo Jesús. Debemos de hablar, exhortar y reprender con toda autoridad. Esta autoridad no proviene de nosotros mismos, sino que proviene de la santa palabra de Dios. Así que no solamente los pastores, todos armémonos de valentía y proclamemos el evangelio con claridad y con convicción. Juntos, amados hermanos, animémonos mutuamente para que podamos vivir así de una manera que refleje el evangelio en nuestras vidas, que refleje la gracia de Dios en nosotros. Y de esa forma, cuando sea necesario, podamos corregir con mansedumbre a aquellos que se desvíen, no olvidando que debemos de considerarnos a nosotros mismos y acercarnos con ellos con amor y humildad. Nunca permitamos que el temor o la duda nos mantengan callados, sino que más bien nos aferremos a nuestro llamado como embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Así que al terminar con este sermón, recordemos que nosotros como creyentes estamos equipados completamente. Para empezar, tenemos el sello del Espíritu. El Espíritu Santo mora en nosotros. No estamos solos. Todo mundo puede alejarse de nosotros, pero tenemos a la tercera persona de la Trinidad morando en nuestro templo. Y tenemos la palabra de Dios, nuestra mejor arma. Conozcamos la palabra, amémosla, busquémosla, meditemos en ella, escudriñemos realmente
No nos conformemos con tan solamente un devocional del día. Indaguemos, porque en ella se encuentra la vida eterna. Y que cuando usemos la palabra, que nadie nos menosprecie. Que nadie nos menosprecie. Que tengamos en cuenta siempre a Cristo y que todo lo que hacemos, lo hacemos por Él. Por Él y para su gloria. Y saben, como resultado, muchos creyentes enderezarán su vereda y los incrédulos se sumarán a ella también. Ahora, si tú no eres creyente el día de hoy, esta palabra no aplica a tu vida. Tú no puedes ni hablar, ni exhortar, ni reprender bajo ninguna autoridad. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Tienes que primeramente venir a Cristo. Tienes que venir a Él en fe y en arrepentimiento. Él vino hace más de 2000 años para ir a una cruz y tomar tus pecados, pecados por los que tú, si no te arrepientes, tienes que pagar por una eternidad en el lago de fuego. Y esas son las buenas noticias. No necesariamente tienes que morir y pagar por tu pecado. Cristo vino y en esa cruz, si tú crees realmente que Él vino y murió por ti, por la fe en Él, Dios te concede la salvación. Y al poner tu fe en Él, confesarás con tu boca, te arrepentirás de todo corazón y Dios, la Biblia te promete que Él te salvará. Pero tienes que venir a Cristo hoy, en este día. ¿Lo harás? Señor, gracias por aparentemente este versículo que parece sencillo, pero que tiene grandes implicaciones, tanto para inconversos como para aquellos que han sido salvos por Cristo. A veces nos olvidamos, Señor, de nuestras funciones y nuestras responsabilidades, pero ahora hemos visto, Señor, de que en nosotros debe de haber un sentido de urgencia. El mundo cada vez se está empeorando, cada vez vemos que todo se está desmoronando. Y nosotros, Señor, tenemos tu verdad. Oh Señor, que vayamos con ella para traerla, Señor, a los perdidos y que ellos, por tu gracia, Señor, sean arrebatados de las llamas del infierno. Y que también con esa verdad, Señor, a los creyentes débiles en su fe, nosotros podamos animarles, Señor, y levantarles. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que tu Espíritu siempre nos acompañe, Señor. Sabemos que está en nosotros y con nosotros, pero queremos pedírtelo, Señor. Ese es nuestro deseo en esta mañana. Que lo hagamos bajo su fuerza y bajo su poder, no bajo el nuestro. Para que así, Señor, el crédito se lo lleve el Espíritu Santo y no nosotros. Y para que la gloria sea para ti hoy y por toda la eternidad. Esto oramos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.